Dios te bendiga en esa hermosa mañana. Nuevamente le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos regala en esta tierra. Abre tu boca en estos momentos, no importa lo que estés haciendo, y dile gracias, Señor. Te doy gracias porque puedo respirar, porque puedo ver ese sol tan bello que tú has creado, esa lumbrera. Gracias porque me das la fuerza, me diste la fuerza de levantarme en esta mañana, de poder mover mis brazos, de poder mover mis pies. Gracias, Señor, porque hay muchas personas que no lo pueden hacer. En esta mañana te voy a hablar brevemente de una historia muy linda que hay en la Biblia, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Te voy a hablar ahí de unos cuantos versos y te voy a hablar brevemente de la historia de este joven llamado José, ya que es una historia muy linda que nos da a nosotros un buen ejemplo si nosotros lo seguimos. Voy a leerte la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habitó Jacob en la tierra de donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilna y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informándose José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en estas cosas. Amado que estás escuchando en esta mañana, esta es una historia en la cual había un joven llamado José, un joven que desde su juventud fue un soñador. Pero José no soñaba por soñar, porque estos sueños venían de parte de Dios. En esta mañana yo te digo algo, te doy un consejo: no dejes de soñar. No dejes de soñar y no dejes que nadie mate tu sueño. Este joven, por causa de estos sueños, sus hermanos le tenían envidia, de una manera tal que su corazón se llenó de maldad,
¿Y sabe qué hicieron? Lo vendieron. Se pusieron de acuerdo todos, pero ellos tenían un pensamiento más terrible. Ellos querían matar a su hermano. Pero entre ellos se levantó uno y le dijo, no lo matemos. ¿Por qué cargar con la sangre de nuestro hermano toda la vida? Y tomaron la decisión de vender a José. Y así lo hicieron. Dice que pasó una caravana en ese momento y vendieron a su hermano. Lo vendieron en la tierra de Egipto. Pero hay una palabra que se repite muchas veces en el libro de Génesis, desde el 38 hasta el 40, hasta el 41 y también termina hasta el 50, que dice, pero Dios estaba con José. Procura que Dios esté contigo, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice que cuando José llegó a Egipto como esclavo, halló gracia en aquel lugar. Entró en una casa de un hombre llamado Potifar. Y dice que allí este hombre vio que Dios estaba con José y lo puso a cargo de todo lo de su casa. Pero había algo que él no le dio a José para que se hiciera cargo, que era su esposa. Pero dice que José era un muchacho hermoso, un joven hermoso. Y la esposa de Potifar se enamoró de él. Pero en José estaba el temor de Dios. Porque aunque esta mujer quiso forzarlo a que tuviera relaciones, él le dijo, tu esposo me ha entregado todo menos a ti. Y dice que esta mujer, porque él no le quiso hacer caso, por venganza, se quitó la ropa y salió gritando diciendo que él la había querido violar. Nadie le quiso creer porque era un esclavo y lo mandaron a la cárcel. Pero Dios estaba con José. Y cuando estuvo allá en la cárcel, dice que el faraón tuvo un sueño que nadie lo podía interpretar. Y habían 3 personas que también estaban presas junto con él, la cual Dios puso también la gracia en José de ser el interpretador de sueños. José le interpretó los sueños a esos 3 hombres que estaban presos juntamente con él. Y en ellos la interpretación de ese sueño estaba que uno de ellos iba a salir nuevamente a servirle al rey. El faraón tuvo un sueño. José le dijo a uno de los 3 varones que estaba con él, cuando ustedes estén allá afuera, acuérdense y háblenle al rey de que yo estoy aquí inocentemente. Pero ellos no se acordaron. Pero lo importante es que Dios estaba con José. Y cuando este faraón tuvo este sueño y nadie pudo interpretárselo, aquel hombre se acordó después de 2 años que había un joven que estaba preso, que tenía el don de interpretación de los sueños. Y mandaron a buscar a José. Y dice que cuando mandaron a buscar a José, Dios le dio la interpretación del sueño del faraón. Iban a haber 7 años de abundancia. El faraón soñó con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Los 7 años de las 7 vacas gordas iban a haber 7 años de abundancia en todo el país. Pero los 7 años de la vaca flaca iba a haber necesidad. Y Dios le dio la interpretación a Daniel, porque Dios es que da la interpretación de todo. Y halló Daniel gracia y halló José gracia, porque Dios estaba con José. Y dice que cuando José dio la interpretación de estos sueños, el faraón lo puso como jefe de todo su reino. Porque el faraón vio que Dios estaba con José. Y sabe, mi amado, que estás escuchando,
En Dios no hay casualidad, sino propósito. Sus hermanos lo vendieron pensando que le habían hecho un daño, pero lo que el diablo quiere hacer para destruirte, Dios lo utiliza para bendecirte. Porque dice que por estos 7 años de necesidad que llegaron en todo el mundo, llegó hasta donde estaban sus hermanos este tiempo de necesidad. ¿Y sabe qué aconteció? Ellos tuvieron que ir a Egipto, porque allá era que el único lugar donde estaba la abundancia, porque como Faraón puso a José en todos sus bienes, también le dio el don de administración y pudo guardar cuando había. Él guardó en todos los graneros, llenó todos los graneros. Sé buen administrador o administradora de lo que Dios te da, porque no importa que tú seas que trabajes, Dios es el que te da todo. Aprende a administrar lo que Dios te da para que el día que ya no haya, pues tú tengas en el granero. Dice que José guardó todo lo necesario para que cuando llegaran aquellos días malos, pues el pueblo de Egipto no pasara hambre ni necesidad. Y dice que vinieron los 7 años de necesidad, pero Dios le había dado la sabiduría a José y tenía los graneros llenos. Y hubo hambre en toda la tierra. Y cuando hubo hambre en Canaán, a donde estaban sus hermanos y su padre, ellos escucharon que en Egipto había abundancia, pero lo que ellos no sabían era que su hermano era el que estaba a cargo de todo y que Dios estaba con José. Y ellos tuvieron que ir allá a comprar grano. Y cuando llegaron a este lugar, ellos no conocieron a su hermano, porque ya su hermano estaba como de 35 años. Y dice que cuando José vio a sus hermanos, él los reconoció y lloró. Pero sabe algo importante, algo lindo que podemos ver en esta historia, que José no trató de tomar venganza contra sus hermanos. Le dolió, sí, cuando lo vio, de una manera tal que los gritos se escuchaban por todo Egipto, pero nadie sabía por qué José lloraba. Era al ver sus hermanos. Y si tú te vas a la historia, porque no te la puedo contar completa, porque te dije que es extendida, José buscó la manera de que trajeran al más pequeño de los hermanos, con temor de que lo hubieran matado también, pero hizo que sus hermanos trajeran al más pequeño, aún sin ellos darse cuenta que él era José. Y trajeron al más pequeño. Luego también buscó la manera de que trajeran a su padre. Y ahí fue un encuentro hermoso. Cuando sus hermanos se dieron cuenta que él descubrió que era su hermano, ellos pensaban que él iba a tomar venganza. Pero él no tomó venganza. ¿Sabes? Él lo único que pensó en su corazón, que ese había sido el propósito de Dios. Porque Dios sabía que su pueblo iba a tener necesidad. Y Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Dios siempre va a tener cuidado del que le teme. Dios sabía que iba a haber un tiempo, que iba a haber necesidad, que iba a haber hambre. Por eso Dios permitió que sus hermanos le vendieran y que él fuera al pueblo de Egipto. Pero aunque sus hermanos le vendieron, José no endureció su corazón. José no se llenó su corazón de rencor y de odio por sus hermanos, así como estaba ese corazón de los hermanos. José entendió que Dios lo había llevado a ese lugar con el propósito de salvar a su pueblo de la necesidad. Porque en el
capítulo 50 de Génesis, ahí mismo, dice que su padre murió. Y al ver los hermanos que su padre había muerto, sus hermanos pensaron que ahora José va a tomar venganza porque ya nuestro padre murió. Y le dicen en el capítulo 50, en el versículo 15, le dicen, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tus padres. Y José lloró mientras hablaban. Sabe, ellos pensaban que José había mantenido la misericordia hacia ellos porque su padre estaba vivo. Lo que ellos no entendían era que Dios estaba con José. Y cuando Dios está con una persona, cuando Dios cambia el corazón de una persona, no importa cuánto mal le hagan, no importa cuánto le traicionen, no importa cuán solo le hayan dejado en el momento que más ha necesitado que estén con ellos. No guarda rencor, no tiene resentimiento. Entiende que todo lo que pasó fue propósito de Dios y que Dios tiene el control de todo y nunca toma el lugar de Dios para tomar venganza. Porque mira lo que le contestó José. Dice que cuando sus hermanos no se habían arrepentido todavía, porque esa carta la inventaron ellos, ese mensaje lo inventaron ellos, no fue su padre, fueron ellos, porque temían que José, como era jefe de todo, tomara venganza contra ellos. Y cuando ellos hablaron estas palabras, dice que José lloró. Y mira qué palabras más poderosas, más emotivas de una persona que nunca utilizó el corazón para guardar resentimiento. Dice que José le dijo, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, hemos aquí por siervo tuyo. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José entendió que por todo lo que le había pasado, oye, lo vendieron a una tierra extranjera donde él estaba como esclavo. Pero él entendió que por todo lo que le había pasado, Dios no lo había dejado ni un momento. Y le dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué palabras. Lo que ustedes utilizaron para mal de mí, Dios lo utilizó para bien, para dar vida a mucho pueblo. Dios tiene propósito con tu vida. Dios ha tenido propósito con mi vida. Dios creó al ser humano con un propósito. Usted y yo solamente tenemos que dejar que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. Porque José entendió que no se iba a poner en lugar de Dios a juzgar o a decir o a guardar rencor. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, ustedes están viendo lo que aconteció. Ustedes me vendieron, pero Dios sabía lo que iba a venir sobre la tierra. Y puso su gracia, aunque me vendieron, me puso en gracia delante de los egipcios. Y aunque me metieron a la cárcel, de allá me sacó Dios,
porque no me dejó hasta que no cumplió su propósito. Ahora pues, no tengáis miedo, le dijo José. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Miren, palabras poderosas. Esto es una historia muy hermosa que me gustaría. Si usted no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. Es el mejor dinero que usted puede gastar en toda su vida. La Biblia es la biblioteca completa. Cómprese una Biblia y léase esa historia de José, porque no se la puedo contar completa porque no me da el tiempo. Pero dice que José le habló al corazón de sus hermanos. Y yo pienso que estos hermanos inmediatamente se arrepintieron. Sí, se arrepintieron, porque vieron que aunque ellos le hicieron daño a sus hermanos, su hermano no guardó rencor contra ellos, sino que los alentó y le dijo: miren, no se preocupen, ya no se preocupen por lo que pasó dejémoslo atrás. Miren que esto era un propósito de Dios para salvar muchas vidas. Y para que no se preocupen, yo voy a sustentarlo a ustedes y voy a sustentar a sus hijos. Qué linda palabra, qué lindo mensaje, qué buen final. Se parecía que iba a tener un final negro, porque hay gente que guardan rencor hasta de que lo miraron mal. Hay gente que endurece su corazón para perdonar, hasta de cuando era un pequeño que tal vez le quitaron un juguete. Pero a José lo vendieron sus hermanos, lo sacaron de la familia, lo apartaron de sus 11 hermanos, de su padre y de su madre. Y miren lo que él dice aquí al final: no se preocupen, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y consoló su corazón y entendió que para esto Dios lo había sacado de su familia, porque Dios estaba con él. Procura que este nuevo año Dios esté de tu lado, porque no hay mejor amigo y mejor aliado que Dios. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que Dios te bendiga de una manera especial en esta mañana. Y me gustaría que tú pues lea la historia de José. Solamente te conté una parte porque hay muchas cosas. Pero Dios es un Dios tan bueno que dice que cuando José murió, Dios cumple su promesa hasta después de muerta la persona, si le creemos a Él. Yo creo que si mi familia, yo viva, no le sirve al Señor todavía, yo creo que aún después de yo muerta, Dios cumplirá esa promesa de parte de Él para mí. Porque Él me dijo: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Dios cumple la promesa aunque la persona muera. ¿Sabe por qué? Porque cuando José murió, José le pidió a Dios que sus huesos, aunque él muriera en Egipto y lo enterraran allá, que cuando él sacara al pueblo de Egipto, se llevaran los huesos. Y cuenta la Biblia que después que este pueblo fue liberado, 400 años después, cuando el pueblo se iba de Egipto, dice que lo primero que reclamaron fueron los huesos de José. Y se llevaron los huesos de José a su pueblo, porque Dios lo había prometido. Lo que Dios promete, lo cumple. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Trata de que este nuevo año Dios esté contigo. Y propon en tu corazón ser buen administrador y administradora de lo que Dios pone en tu mano. Porque pueden venir años de abundancia, pero también pueden venir años de necesidad. Bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca, porque en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán, porque en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Alábale.